Oremos, Señor, gracias por la palabra tuya, gracias porque tu amor es tan grande hacia nosotros. Y Señor, gracias por el privilegio de estar juntos en este culto. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Estamos hablando de la vida de la fe. ¿Qué es la fe y cómo es la vida de la fe? Yo voy a tener la oportunidad de estar con ustedes en este culto y después la semana que viene. Les invito a tomar sus Biblias y vamos a leer en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y todos de pie, por favor, vamos a dar reverencia a la palabra de Dios. Hebreos 11, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Que el Señor bendiga la palabra suya. Tomen su asiento, por favor. Vamos a comenzar hoy pensando en la conducta de la fe. Este hombre Abraham, importantísimo en cuanto a la fe. Y yo quiero que observen conmigo cómo es la misma conducta de la fe. ¿Y cómo es la vida de Abraham? La vida de Abraham. ¿Pueden poner los muchachos ahí en pantalla? Estamos esperando. ¿Tienen el PowerPoint ahí listos? Ahí está. La conducta de la fe, la vida de Abraham. Cuando pensamos en Abraham, pensamos en una persona singular. Un hombre que realmente es el padre de la fe. Pues hay que pensar así. En el año 1950 antes de Cristo, había un hombre que tenía 75 años. Y este hombre que tenía 75 años dijo, yo me voy a anotar en la escuela de la fe. Fíjate vos, los años que tenéis. Pero él, a los 75 años, dijo, me voy a anotar en la escuela de la fe. Y se quedó allí por 100 años. 100 años en esa escuela de la fe. ¿Y cómo era él? Pues en primer lugar quiero que observen conmigo que un tercio de todos los versículos de Hebreos 11 hablan justamente de Abraham y Sara. Un tercio. Entonces es muy importante. ¿Y sabes que en el Nuevo Testamento se menciona a Abraham 74 veces? Abraham y Sara, en el buen sentido, habían y sabían caminar por la fe. Y ellos vivían como peregrinos y extranjeros. Algo importantísimo, mi querido alumno. La vida de la fe es la vida de uno que sabe ser un ejemplo, pero es un extranjero, es un peregrino. Extranjeros y peregrinos. ¿Y por qué caminan así? ¿Y cómo podían ser ejemplos? ¿Y cómo es posible tener esa conducta de la fe? Esa conducta de la fe. Pues vamos a examinarles un poco. Comenzamos ya en esta semana. En primer lugar vamos a ver sus oídos. Sus oídos. ¿Sabes que la fe va a afectar la totalidad de tu persona? Y ellos tenían oídos abiertos a la palabra de Dios. Oídos abiertos a la palabra de Dios. Fíjate que dice, por la fe Abraham siendo llamado, él oyó la voz de Dios. Él oyó la voz de Dios. ¿Cómo es esa vida de la fe? Oídos para oír la palabra de Dios. Romanos 10, versículo 17 dice así. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo es posible tener más fe? Por la palabra de Dios. Por ahí estás diciendo, yo quiero tener más fe.
nunca vas a tener más fe que tienes de la palabra de Dios. Por ese motivo vas estudiando la palabra de Dios. Abraham y Sara tenían sus oídos abiertos a la palabra de Dios. La gran pregunta es, ¿yo tengo mis oídos abiertos? En la hora silenciosa, en las clases, ¿tengo los oídos abiertos a la palabra de Dios? Pues en Génesis capítulo 12, versículo 1 dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. ¿Oyó la palabra de Dios? Quiero decirte algo. Él vivía en una tierra pagana. Su familia era una familia pagana. Todo su trasfondo era pagano. Sin embargo, Dios le habló y Dios le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela. Y él, ¿qué hizo? Se levantó y obedeció la palabra de Dios. El hecho de oír la palabra de Dios no solo es el hecho de que entra ahí por el oído algo. El oído aquí de la palabra de Dios no solamente está aquí, sino está aquí en el corazón. Hay que entender eso. Oídos para oír la palabra de Dios, oídos abiertos. En Génesis 12:4 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Importante, tal como Dios le había hablado, él obedeció. Oídos abiertos, se fue como Jehová le habló. Y después, en Génesis 12:7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo. Importante, cuando Dios se presentó a Abraham, le hablaba a Abraham: escúchame, Dios te está hablando hoy por medio de la palabra de Dios. Tú tienes oídos abiertos a la palabra de Dios. Ellos eran peregrinos, extranjeros, pero una conducta de la fe. Conquistadores eran. Pero ¿sabe qué? No siempre tenía sus oídos abiertos. A veces él iba en contra de la palabra de Dios. Vemos eso en la historia. Por ejemplo, cuando Abraham actuó aparte de la palabra de Dios, se metió en problemas. Y te quiero decir algo: cuando actúas aparte de la palabra de Dios, te vas a meter en problemas. Vemos, por ejemplo, en Génesis 12, él deseaba a Egipto, deseando a Egipto. Después, en Génesis 16:1, cuando él siguió los consejos de su esposa y no a Dios, y tomó a Agar para tener su futuro heredero, él dejó de escuchar la palabra de Dios. Escúchame. Si los consejos de cualquier persona no están de acuerdo con los consejos de la palabra de Dios, tienes que entender que los consejos de la palabra de Dios y los consejos de Dios son los consejos que debes seguir. Pues, ¿qué pasó con Abraham así? Pues no quiso esperar a Dios. No quiso esperar a Dios. A veces estamos diciendo: Dios, háblame, háblame, háblame. Y Dios te habla, pero ¿estás obedeciendo lo que Dios te está hablando hoy? Y si Dios te da una promesa, ¿estás esperando aquella promesa? ¿O vas actuando en contra de la palabra de Dios? Cuando dejas de esperar a Dios, dejas de oír bien la palabra de Dios. Pues ellos eran peregrinos. ¿Por qué eran así? Porque tenían oídos abiertos a la palabra de Dios. En segundo lugar, por sus pies. Tenían pies que andaban según las promesas de Dios. Nuestro actuar está ligado a nuestro oír. Los oídos abiertos a la palabra de Dios te va a motivar a tener pies que andan en los caminos de Dios. Pies que caminan en las cosas de Dios. ¿Qué hizo él? Se levantó, obedeció a Dios. Fíjate,
Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿Obedeció cómo? Comenzó a tomar pasos según los mandatos de Dios. Sí, andar en los caminos de Dios. La vida de la fe comienza con un solo paso. Con un solo paso. Mi querido, escúchame. A veces queremos tener todo el sendero delante. Queremos todo el mapa. La vida de la fe no es así. Abraham ni sabía a dónde iba, pero sabía que tenía que tomar el primer paso. Y ese paso de obediencia le llevó a andar en los caminos de Dios. La vida de la fe comienza con un solo paso. Con un solo paso. Estás viviendo aquí en una tierra de milagros, pero comenzó con un paso. Un paso. Un paso que tomé yo con mi esposa de venir aquí. Un paso que iba tomando otros para venir aquí. Comienza con un solo paso, y era así con Abraham. Era así con Abraham. Abraham y Sara obedecieron a Dios un paso a la vez, un día a la vez, para llegar al destino divino para sus vidas. Es así, un paso a la vez, un día a la vez, para llegar al destino divino que Dios tiene para nuestras vidas. Los peregrinos, ¿cómo son? Yo quiero que observen. Los peregrinos tienen que tener pies obedientes porque siempre deben estar avanzando. La vida cristiana no es una vida parada. La palabra andar es una palabra que vas a ver muchas veces, por ejemplo, en Efesios. Andar. Tenemos que ir avanzando. Escúchame. ¿Estás tomando un paso adelante hoy? Si no, estás tomando un paso para atrás. Es muy sencillo. Muy sencillo. Si no estás tomando pasos para avanzar, vas a ¿qué? Ir para atrás. Pero observen cómo era. Los peregrinos tienen que tener sus pies obedientes porque siempre deben estar avanzando. Tienen que vivir en carpas, porque cuando Dios les llama, se tienen que mover. Se tienen que mover. Carpas. Él vivía en carpas, vivía en tiendas. Yo he estado en Israel en varias oportunidades y he visto las tiendas de los beduinos. Abraham era así. Y Abraham ponía estacas, pero Dios decía, Abraham, ahora movete, y tenía que arrancar las estacas. ¿Sabe lo que hacemos nosotros? Quedamos tan puestos, tan fijos en un lugar, que dejemos de avanzar. Algunos de ustedes están en segundo año, quiero ver sus manos. Segundo año. ¿Han avanzado más que el primer año? Tercer año, cuarto año. Los de ustedes del primer año han avanzado. ¿Sabes qué? Cuando vivís en una tienda, sos beduino, sos peregrino. Es así la vida. El apóstol Pablo habló en Filipenses capítulo 3, versículo 20, estas palabras. ¿Dónde es nuestra patria? Está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Observen lo que les voy a decir. Debemos cuidarnos de no tener compañeros con el mundo, porque así tendremos cariño al mundo. Y si tenemos cariño al mundo, seremos consumidos por el mundo. Y si somos consumidos por el mundo, seremos conformados al mundo. Y si somos conformados al mundo, recibiremos el castigo del mundo. Es así, ¿ves? Cuidado, sos extranjero, peregrino.
Estás avanzando hacia una patria celestial. Cuidado de no hacer compañeros con el mundo porque vas a tener cariño al mundo. Y después seréis ahí consumido por el mundo, conformado al mundo y después recibir el castigo del mundo. Importantísimo, ¿no? ¿Sabe qué? La palabra promesa se menciona 2 veces en Hebreos 11. 2 veces. Que promesa, promesa, promesa. Promesa de una tierra tengo para ti, Abraham. Tenés que avanzar. Los peregrinos observan, no viven por las explicaciones, sino por medio de las promesas. A veces queremos que Dios nos explique todo, ¿no? Dios quiere darnos promesas. Y sobre aquellas promesas vamos avanzando en la vida de la fe. La promesa de Dios, la promesa de Dios. ¿Sabes qué? Yo espero que estés más fuerte hoy que ayer. Yo quiero estar más fuerte hoy que ayer y mañana más fuerte aún. Quiero ir ejercitando mis músculos espirituales, pues los músculos de la fe son ejercitados por la obediencia y ese nos da fuerza. La desobediencia te va a debilitar, la obediencia te va a fortalecer. Tus músculos de la fe se van desarrollando por la obediencia. Si él se equivocó y a veces actuó en incredulidad, sí, pero sus caídas no eran permanentes, pues él se levantó y siguió creciendo. Sí, Abraham la pifió, cayó, hizo mal, pero no se quedó allí, se levantó y avanzó por medio de la fe. Hay un texto que me encanta que está en Proverbios. Proverbios capítulo 24, versículo 16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Te has caído? Levántate. El justo se levanta y va avanzando. Así fue la vida de Abraham. Los grandes héroes de la fe no son personas perfectas, mis queridos, pero sí son personas que se van perfeccionando. ¿Escuchaste? Los grandes héroes de la fe no son personas perfectas, pero sí son personas que se van perfeccionando. Así como vemos por Habacuc 2:4, mas el justo por su fe vivirá. Y así es la vida de Abraham. Y vamos a seguir la semana que viene. Pero quiero terminar diciendo así. ¿Tenéis oídos abiertos a oír la palabra de Dios? ¿Tenéis pies que andan en los caminos de Dios? Si no tenéis así, nunca serás como Abraham o Sara. La conducta de la fe te va a afectar la totalidad de tu persona, tu forma de ver y tu forma de andar. Señor, gracias por este tiempo juntos. Te pido que tú nos ayudes a meditar más y más en la palabra de Dios. Que no sea una costumbre, que sea algo de bendición en nuestras vidas, para la gloria de tu nombre. En el nombre y sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén.